A ver, vamos a ver un tema súper sencillo, que es planteo de ecuaciones. ¿Qué es el planteo de ecuaciones? Es llevar las palabras a un lenguaje matemático, ¿no? Aquí nos dice, bueno, ecuación, que es una ecuación igual a dos expresiones algebraicas que contienen unas máximas complejas, ¿no? En otras palabras, todo lo que está en letras llevarlo a un lenguaje matemático. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Eh, de lo que podemos encontrar en cualquiera de los problemas, ¿no? Número aumentado en 4, un número viene a ser x aumentado, aumentado vendría a ser más, ¿no? Tenemos diversos ejemplos. Disminuido, cuando es disminuido, ya sabemos que es la resta, el doble de un número, dos veces esa incógnita, ¿no? Y así con cada uno de los casos. Cuando nos hablan de números consecutivos, ¿no? La suma de tres o dos números consecutivos representa x, x más uno, x más 2 más 3, y así sucesivamente. Lo que no es, nos pide. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me llegan a escuchar bien, chicos? ¿Sí? A ver, chicos, ¿me llegan a escuchar bien? Sí, ¿no? Tal vez. Bien, si no me escuchan, me dicen, ¿no? Entonces, si no escuchan. Bien, entonces aquí tenemos cada uno de los casos que podemos encontrar en cada uno de los problemas, ¿no? Cuando me dicen aumentado, ya sé que es suma, disminuido, y eso que es la sustracción, resta. Doble, el quíntuple de un número, ¿no? Quíntuple vendría a ser 5, el doble 2, ¿no? El triple, ya sabes que es 3, cuádruple, etcétera. Esto es referente al tema de edades, ¿no? La de Manuel a sus 6 años. A sus 6 años me está hablando del pasado, ¿no? Es por eso que le voy a usar la sustracción, ¿no? Cuando usamos la palabra dentro, la de estar adentro, me está hablando de la parte del futuro, ¿no? Dentro de 4 años, algo que va a pasar posteriormente en el futuro. Bueno, los números consecutivos, como ya sabemos, ¿no? Se representan de esta manera. La suma de tres números consecutivos es 18, ¿no? Un número consecutivo viene a ser mi incógnita. Este número consecutivo aumenta tres veces, es por eso que es más uno más 2, ¿no? X más uno más 2. Ahí están los tres números consecutivos, ¿no? Y aquí, bueno, vendría a ser la inversa, ¿no? 3x es el triple de un número o tres veces un número. Bueno, aquí, valga la redundancia, el cuadrado de un número aumentado en 5, ¿no? Aquí nos dan dos casos parecidos. Uno es el cuadrado de un número aumentado en 5. Otro, aquí vemos una coma, ¿sí? Lo pongo ver allí. ¿Para qué? Para poder separar términos. El cuadrado de un número aumentado en 5. Es decir, como lo tenemos aquí, es el cuadrado de todo este número está aumentado en 5. Mucho cuidado con estas cositas, ¿no? El cuadrado de un número, todo esto es el cuadrado de un número, coma, aumentado en 5, ¿ok? Es muy distinto. El cuadrado de un número aumentado en 5, ¿sí? Ven que esta coma puede hacer la diferencia en el problema, hace la diferencia en el problema. Muy bien. Y podemos encontrarnos con muchas formas de representar estas palabras a un lenguaje matemático, ¿no? A ver. Entonces, el cuádruple del cubo de un, ya son cubos, ¿no? Y así con cada uno de ellos. La suma de tres números no son consecutivos, ¿sí? Solo es la suma de tres. Entonces, voy a decir, voy a tener tres incógnitas. Cuando me dicen la suma de tres números consecutivos, ya sabemos que es x, y x más uno y x más 2, ¿no? Son tres números consecutivos. Pero si me dicen la suma de tres números,
simplemente lo simbolizo de esta manera. ¿Ok? Cuando me dice la mitad o las tres quintas partes del número, se va a representar a manera de fracción. ¿Sí? Tenemos que leer bien cada problema para poder llevarlo a un lenguaje matemático de una manera más adecuada y así poder resolverlo. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí tenemos preguntas, dudas, consultas. ¿Todo claro? Claro, profe. Muy bien. Vamos a resolver unos problemitas. ¿Eh? A ver. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer unos problemas súper sencillos. ¿Ok? Muy bien. Listo. Calcular un número que ha aumentado en 14 equivale al triple del mismo número. ¿Sí? Vamos con problemitas súper sencillos. Calcula un número. Vamos a llevar todo ese texto a un lenguaje natural. ¿Sí? Calcula un número. Sabemos que un número va a ser mi incógnito, que ha aumentado en 14. Ha aumentado en 14, es decir, más, ¿no? Equivale al triple del mismo número. Equivale al triple del mismo número de mi incógnita. Sí, ya tenemos nuestra ecuación planteada. Entonces, pasamos a resolver. ¿No? Dejamos el 14 aquí. Es igual a 3x. Este x positivo pasa a restar. ¿Sí? 14, aquí me queda 2x. De 2x pasa a dividir. Donde x vale 10. ¿No? Así es. X vale 7. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bien. Vamos con el siguiente. Vamos leyendo y vamos a ir interpretando para plantear una ecuación. ¿No? El triple de un número. El triple. Vamos por partes. El triple de un número. Sabemos que ese número es una más un quíntuple del dicho número. Más un quíntuple de dicho número. Es igual a 160. Me pueden decir es igual o es equivalente. ¿No? Ya sabemos que es igual. Calculen. Es igual a 160. Bien. Acá está más sencillo, ¿no? 3x más 5x, 8x es igual a 160. 8x se está multiplicando, vas a dividir. 160 sobre 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 160 sobre 8. ¿Cuánto es? 160 sobre 8. Tendría que ser, ¿cuánto es? Tendría que ser 20, ¿verdad? Sí, muy bien. Si la suma de los números consecutivos es 35, ¿cuál es el doble del menor? ¿Cuál es el doble del? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo representamos los números consecutivos? ¿Cómo se representaban los números consecutivos? ¿Cómo representaban los números consecutivos? A ver. ¿Cómo representamos los números consecutivos? Me dicen aquí la suma de los números consecutivos es 35. ¿Cómo lo representaba? ¿Cómo lo representaba? A ver.
voluntarios. Eso en el caso de dos números, Eric. Pero cuando me dicen dos números Sí, consecutivos, pues, dos números consecutivos, ¿cómo sería? En este caso, Eric, es en el caso de dos números. La suma de dos números es igual a 35. Lo plantearía como me estás diciendo. X más Y es igual a 35. Pero en el caso de la suma de dos números consecutivos, ¿cómo se representa? Dos números de manera consecutiva. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo represento? La suma de dos números consecutivos. ¿Cómo lo represento? A ver, ¿cómo lo represento? ¿Cómo lo represento? ¿Sería? A ver, si me dicen la suma de dos números consecutivos, sabemos que este número va a ser X. Consecutivos, X más uno, ¿sí? La suma de dos números consecutivos es 35, ¿sí? Viene a ser 35. ¿Cuál es el doble del menor? ¿No? ¿Cuál es el doble del menor? Aquí me da 2x, 2 veces x, ¿no? Es igual a 35 menos uno, viene a ser 30 34, ¿no? X pasa a dividir 34 sobre 2, perdón, 34 sobre 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vendría a ser 34 sobre 2? 34 sobre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto vendría a ser 34 sobre 2? 17. Muy bien, 17. 17. Ahora, lo que nos piden es cuál es el doble del menor número, ¿no? Y hallamos el menor número, ¿sí? El menor número ya lo hallamos, que vendría a ser 17, ¿no? Entonces, estos dos números consecutivos vienen a ser 17 y 18. Si los sumamos, nos da 35. Entonces, ¿cuál es el doble del menor? El doble del menor viene a ser precisamente, ¿cuánto? 30 y 34, ¿no? Y eso es lo que nos pide el problema. ¿Cuál es el doble del menor? El doble del menor vendría a ser 34, ¿no? Bien. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? Si tienen preguntas, algo no les está quedando claro, no duden en levantar la mano para poder consultar, ¿sí? Para poder preguntar. No tengan miedo de preguntar, ¿sí? No nos quedemos con la duda, ¿ok? Muy bien. A ver, copiamos unos minutos los tres primeros ejercicios que acabamos de resolver y seguimos. Vamos a seguir. Entonces, el número 4 tenemos dos hermanas ahorran 300 soles. Ahorran 300, ¿no? Si la mayor tiene 11 veces lo que tiene la menor, ¿cuánto tiene la mayor? ¿Ok? Tenemos dos hermanas en ese ejercicio, ¿no?
Me dicen que entre ambas ahorran 300. Que la mayor tiene 11 veces lo que tiene la menor. Todo eso lo vamos a pasar a un lenguaje matemático, ¿no? Tenemos una hermana mayor y una hermana menor, ¿no? Vamos a ponerlo así, menor. Listo. Entonces, entre ambas, ¿sí? Entre ambas, el total que ahorran es de 300. La mayor tiene 11 veces lo que tiene la menor. ¿Sabemos cuánto tiene la menor? No sabemos, ¿verdad? Entonces, es nuestra income. La mayor tiene 11 veces lo que tiene la mayor. La menor, perdón. Entonces, será 11 veces esa incógnita, ¿verdad? 11 veces esa incógnita. Y de esta manera planteamos nuestra ecuación. Así de sencilla. ¿Ok? Ahora pasamos a resolver. 11 más x vendría a ser 12 veces x, ¿no? Es igual a 300. Este 12 pasa a dividir 300 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto vale x? A ver, díganme, chicos, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? X vale 20. X vale 20, ¿no? Así de sencillo. ¿Sí? X vale 20. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? Súper sencillos están los problemas, ¿no? Mm. Muy bien, siguiente. La mitad más el tercio más la cuarta parte de los años que tiene Manuel suman los años que tiene más 3. ¿Qué edad tiene Manuel? Ok, listo. Entonces, vamos a pasar todas estas letras, todo este texto a un lenguaje matemático. Ok, me dice la mitad más el tercio más la cuarta parte de los años que tiene Manuel. La mitad. ¿Cómo se representa la mitad? Un medio, un medio, un medio de X, ¿no? Porque es los años que tiene Manuel. Más el tercio más la cuarta parte, más un tercio de X más la cuarta parte. La cuarta parte, ¿sí? ¿Qué más me dices? ¿Qué tiene Manuel? ¿No? No sabemos cuántos años tiene. Esa es nuestra incógnita. Suma los años que tiene más 3. Es decir, todo esto me dice que suman los años que tiene más 3. Es decir, va a ser igual en nuestro planteamiento, esto va a ser igual a los años que tienen más 3. ¿Sabemos cuántos años tiene? No sabemos, esa es nuestra incógnita. Los años que tiene más 3. ¿Sí? X más 3. Muy bien. Listo. ¿Sí? Resolvemos estas fracciones, ¿no? Está multiplicando por una X, ¿sí? Entonces, lo podemos eh, colocar de esta manera, ¿no? X medios más X tercios más X cuarto, ¿no? Es igual a X más 3. Listo. Ahora, ¿cómo operamos estas fracciones? ¿Sí? ¿Cómo sumamos fracciones heterogéneas? Lo primero que hacemos es sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? Y de esta manera podemos eh, hallar la suma de estas fracciones, ¿no? El mínimo común múltiplo de estos tres vendría a ser 12, ¿no? 12. El 12 va en la parte de abajo, ¿sí? 12, eh, 12 entre 2 vendría a ser 6. 6 por 1, 6, ¿no? 6x. Más 12 entre 3 vendría a ser 4. 12 por 1, 4, ¿no? Más el 12 entre 4 vendría a ser 3 por 1, que vendría a ser x, quedaría 3 veces x, ¿no? Todo esto igual a x más 3. No nos olviden de el igual. Bien, listo. Ahora sí podemos sumar todo de manera directa. 6 más 4 vendría a ser 10, más 3 vendría a ser 3. 13x, 13x sobre 12
esto es igual a x más 3. Muy bien. Listo. Dejamos el x a un solo lado. Este 12 pasa a multiplicar 12 por x más 3. Bien. Listo. Resolvemos, operamos, ¿no? Tengo 13x es igual a 12x, 12 por x, 12x, más 12 por 3, eso es 36, ¿no? 36. Listo. Muy bien. Este 12 pasa al otro lado, restando 13 menos 12, vendría a ser simplemente x. Entonces, x, ¿cuánto vale? X vale 36, ¿no? ¿Qué edad tiene Manuel? El Manuel tiene 36. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Estamos claros, chicos? Muy bien. Sí. Números consecutivos. ¿Cómo se representaban los números consecutivos? ¿Cómo se representaban los números consecutivos? Cuando me decían la suma de tres números consecutivos, de dos números consecutivos, ¿cómo lo representábamos? ¿De qué manera representábamos? X más uno. Ya, muy bien. Ese número es mi incógnita, ¿verdad? Y si es consecutivo, entonces x más uno, ¿sí? Más x más 2, ¿no? Son tres números consecutivos, ¿no? X más uno y X más 2. Son tres números consecutivos. Esto es igual a 50 a 54. Muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Muy bien. Simplemente vamos a operar, ¿no? Vamos a las X más X más X, eso es 3X, es igual 54, ¿no? Menos, menos uno menos 2, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser? ¿Cuánto me quedará? 54 menos 3 me quedará 3x es igual a 51. 51. Muy bien, 51. Listo. X es igual a 51 entre 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vendría a ser 51 entre 3? 17. Muy bien. 17. ¿Sí? 17. Muy bien. 17. La pregunta del problema es, ¿cuáles son estos números? ¿Sí? ¿Cuáles son estos números? Respuesta, ¿no? ¿Cuáles son estos números? Mi número, mi primer número vendría a ser 17. Si son consecutivos, son tres números consecutivos. 7, 18 y 19, ¿no? Esos son los tres números consecutivos, ¿no? Esos son los tres números consecutivos que me pidieron por acá. ¿Cuáles son estos números? 17, 18 y 19, los tres números consecutivos. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, chicos? ¿Consultas? ¿Inquietudes? ¿Todo claro? Bien. Entonces, copiamos 4, 5 y 6, unos minutos para poder copiar. Tapia, Cristian, Cadenillas José, Cadenillas José. Cuidado, jefe. Ya, estoy usando asistencia, ¿ok? López Estefano, Presente, profesor. muy bien. Huarcaya Sara, Presente, profesor. muy bien. Flores Karen,
Flores Karen. Rivera Alicia. Presente, profesor. Muy bien. Silva Vanessa. Presente. Muy bien. Vargas Giampiero. Vargas Giampiero. Rocha Jordi. Rocha Jordi. Alarcón Arlet. Alarcón Arlet. Ortiz Carlos. Ortiz Carlos. Pérez Nadín. Pérez Nadín. Siriaco Daniel. Siriaco Daniel. Guerrero Sebastián. Guerrero Sebastián. Pardales Jade. Pardales Jade. Silva Eric. Muy bien. Obregón Adriana. Obregón Adriana. Presente, profesor. Muy bien. Terminamos con el número 4. Número 5. Muy bien. Vamos a seguir entonces, ya que no hay comentarios. Seguimos. En el número 7 tenemos, si la suma de dos números es 45 y su diferencia es 5, calcula el mayor. Tenemos que llevar todo ese texto a un lenguaje matemático. ¿Sí? Es 20. Vamos por ahí, tengo que aumentarle 5 más. Muy bien, entonces tenemos la suma de dos números es 45, ¿no? Dos números. Suma de dos números. Dos números. ¿Sí? No me dicen que consecutivos, nada. Me dicen simplemente dos números. Es 45. Su diferencia es 5. ¿La diferencia de quién? De estos dos números. Muy bien. ¿Sí? Listo. A ver, aquí se van las B's. ¿Sí? Me queda 2A es igual 45 más 5 vendría a ser 50. No, vendría a ser. A es igual a 50 sobre 2, donde A vale 20, 26. ¿No? A vale 20. Calcula el mayor. Calcula el mayor. El mayor vendría a ser 25, ¿no? Lo acabamos de ver. ¿Por qué? Si A es 25 más cuánto vendría a ser 45, sería más 20, ¿no? A ver, aquí sería lo mismo. 25 menos 20 es igual a 100, ¿no? Entonces el mayor sería 25, ¿no? Calculamos el mayor de los problemas, de este problema, el número de estos. Bien, ¿tenemos alguna pregunta?